Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 69 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Comenzamos con este versículo, una de las historias más tristes de toda la Biblia, que es la triple negación de Pedro a Jesús. Recordemos que un ratito antes Pedro dijo que aunque le fuera necesario morir con el Señor, él nunca lo iba a negar. Sin embargo, lo que vamos a ver en los siguientes devocionales es justamente todo lo contrario. Yo creo que todos podríamos preguntarnos, oye, que ¿cómo es posible que un hombre como Pedro llegara a negar al Señor? Y creo que en este versículo hay una pequeña palabra que merece toda nuestra atención. Y esa palabra es fuera. Mateo nos dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Estaba físicamente fuera de donde estaba Jesús. Y todos sabemos que cuando nosotros nos apartamos del Señor, lo más mínimo, es ahí que comienza a aflorar nuestra carne. Comienzan a aflorar nuestros deseos hacia el pecado. Ya hemos visto varias veces cómo nadie se aparta de Dios de golpe, sino que normalmente el proceso comienza alejándose poco a poco. Primero, se deja de orar como se oraba antes. Después se deja de leer la palabra de Dios diariamente. También se empieza a faltar eventualmente a los cultos, a la iglesia. Y claro, y casi sin darse cuenta, una persona termina espiritualmente lejos de donde un día estuvo. Por eso Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El propio Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 5, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando Pedro está fuera en el patio? Dice el texto que se le acercó una criada para decirle: uy, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y aunque tristemente todos sabemos cómo termina esta historia, Pedro negando, aún así me gustaría resaltar el hecho de que esta criada sabía que Pedro pertenecía al círculo de personas relacionadas con Jesús. Por eso yo te pregunto, ¿hay suficientes evidencias en tu vida para que alguien te pueda asociar con Jesús? ¿La gente cuando te ve puede saber que tú también estás con Jesús? Ojo, porque aquí no estoy hablando simplemente de que lleves una Biblia, de que pongas de vez en cuando un versículo bíblico en tus redes sociales. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de tu día a día. Estoy hablando de tu forma de ser. Esto no significa ahora que seamos perfectos, porque no lo somos, ni muchísimo menos. Sino que nuestra relación con Jesús tiene que ser algo que la gente de nuestro entorno lo pueda notar. ¿Se puede apreciar en ti que tú también estás con Jesús? Imagínate que mañana alguien, quien sea, observara tu vida durante 24 horas sin saber que tú eres cristiano. ¿Podría descubrirlo? Recuerda que Jesús nos enseñó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 20, que por los frutos se conoce a la persona, no por las palabras, sino por los frutos, por lo que hacemos, por nuestro día a día. Esta criada, cuando vio a Pedro, algo vio en él, que enseguida reconoció que Pedro estaba con Jesús. Seguramente en más de una ocasión los vio caminando juntos por Jerusalén o por cualquier otro lugar. Y esto a mí me lleva a pensar en algo que encontramos más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando allí en el capítulo 4 y en el capítulo 4, versículo 13, cuando dice que las personas, al ver el denuedo que Pedro tenía, también reconocieron que Pedro había estado con Jesús. Qué bonito, ¿no?
Hermano mío, pasar tiempo con el Señor inevitablemente termina dejando evidencias en nuestra vida. ¿Recuerdas Moisés? Moisés estuvo delante de Dios y dice la Biblia en Éxodo capítulo 34 versículo 29 que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Yo no estoy hablando ni diciendo ni muchísimo menos que nuestro rostro vaya a brillar literalmente. No. Lo que estoy diciendo es que es imposible cultivar una relación verdadera con Dios y que esa relación no termine afectando nuestra manera de vivir. Todo cambia en nuestro interior cuando nos acercamos al Señor. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestra manera de tratar a las demás personas. Cambia nuestra manera de pensar. Es más, incluso cambia también nuestra manera de reaccionar cuando alguien nos hace daño. En otras palabras, si verdaderamente nosotros decimos tener una relación con Jesús, la gente de nuestro alrededor tiene que notarlo. Y ojo aquí, porque esto no significa que ahora nosotros tengamos que fingir, tengamos que aparentar una espiritualidad delante de los demás. No. De hecho, Jesús condenó precisamente esa actitud en los religiosos de su tiempo. De lo que te estoy hablando es de que nuestra comunión privada con Dios, tiene que producir un fruto público en nuestra vida. Un árbol no tiene por qué gritar, ¡soy un naranjo! No, simplemente produce naranjas. De la misma manera, un cristiano no debería necesariamente estar siempre diciendo o anunciando que es cristiano para demostrarlo. No. El fruto de su vida debería dar evidencias de a quién le pertenece. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, allí en el capítulo 5 y en el versículo 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Es visible ese fruto en ti? Déjame terminar con esto. Pedro estaba comenzando a colocarse peligrosamente lejos de Jesús, pero todavía llevaba sobre su vida las evidencias de haber caminado con el Señor. Así hay mucha gente. Hay gente que hace tiempo ha dejado de caminar cerca de Jesús, pero todavía se nota que un día fue cristiano. Todavía se nota en esa persona una moralidad diferente, una manera de ser diferente, una manera de pensar diferente. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que vivamos toda nuestra vida recordando lo que un día fuimos, lo que un día vivimos en el pasado. Dios te llama a acercarte nuevamente hoy. Y quizá este devocional es precisamente para ti. Quizá hubo un tiempo en el que estuviste bien cerca de Jesús, pero ahora, al igual que Pedro, estás fuera, sentado en un patio que sabes que no es tu lugar. Y si es así, quiero recordarte que todavía hay gracia para ti. Por eso, si te has enfriado, vuelve. Si has dejado de orar, vuelve a orar. Si has abandonado la palabra, vuelve a abrirla para que veas cómo Dios vuelve a hablarte a través de ella. Si has pecado, confiesa en este momento ese pecado delante de Dios. Porque como tú bien sabes, Juan dice en la primera carta que escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguro que también conoces lo que Jesús enseña en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6 y en el versículo 37, cuando dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. No sigas viviendo de recuerdos. Es tiempo de que vuelvas a estar cerca de Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque a pesar de que tantas veces nos hemos apartado, descarriado, como dice tu palabra, tú siempre vuelvas a atraernos hacia ti con esos lazos de amor. Señor, oro por todas las personas que por el motivo que sea, se han apartado, se han alejado de ti. Señor, que ellos regresen, que ellos vuelvan a acercarse a ti para poder sentir nuevamente ese amor que tú tienes hacia ellos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo
y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Te pido que compartas estos devocionales con todas aquellas personas de tu entorno, que se haga evidente tu fe, ¿verdad?, con los demás. También que le des me gusta y que te suscribas a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.